Gracias a Dios y gracias a Pastora Madeleine por haberme invitado. Es un honor, un gozo estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y esta mañana sí voy a compartir la palabra. Madeleine me ha invitado a hablar un poco sobre la tradición anabautista, pero lo que quiero hacer esta mañana es compartir un poco sobre un hilo bíblico que era muy importante para los primeros anabautistas y que sigue siendo muy importante para los primeros anabautistas. Entiendo que han estudiado un poco sobre la tradición anabautista durante este mes y han hablado de cómo para los anabautistas el centro de nuestra fe es Jesús. Como el centro de nuestras vidas es la comunidad de la iglesia y como el centro de nuestro trabajo es la reconciliación. Pero ¿qué hay más al fondo de esos tres centros? Para mí, como investigador de los anabautistas, como estudiante de esa tradición, he descubierto con otros investigadores que hay algo más, hay un centro bajo esos tres centros. Y este centro es nada más que el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Los menonitas muchas veces hoy en día no hablamos mucho del Espíritu. A nosotros nos gustamos hablar sobre Jesucristo como el discipulado, como la congregación, la comunidad, el trabajo de reconciliación. Pero en toda la tradición anabautista hay un testimonio al poder del Espíritu Santo a transformarnos, a formar las congregaciones y empoderarnos a dar testimonio al mundo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a destacar, como he dicho, un hilo bíblico para mostrar este centro, lo que es más fundamental o al corazón de la tradición anabautista. No sé si van a ver, ok. Bueno, quiero dar un breve esbozo de la sermón. Voy a empezar hablando de una historia que cuenta Lucas, o bueno, es la historia que cuenta Lucas en sus dos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas nos cuenta una historia y para entender esta historia tenemos que entender su contexto dentro de la Biblia, el contexto o trasfondo de esta historia dentro de la Biblia que viene del Antiguo Testamento. Y luego hablaré sobre el espíritu del jubileo, porque en la historia que nos cuenta Lucas, el espíritu está identificado con una tradición bíblica que se llama la tradición del jubileo. Entonces, ¿qué es el jubileo y cómo está relacionado con la persona de Jesucristo, su trabajo y con la iglesia de que habla Lucas y esta iglesia? Entonces, empezando con la historia que cuenta Lucas. A veces cuando hablamos de la historia pensamos en libros muy grandes con mucha información, con muchos hechos y estos hechos están, pueden enterrar más sobre esos hechos en museos. La historia contiene mucha información interesante, ¿verdad? Pero la historia que nos cuenta Lucas no solamente contiene información, sí contiene información. Hay mucha información, podemos aprender mucho sobre Dios, sobre el ministerio de Jesucristo, pero no es una historia solamente para informarnos,
sino para invitarnos a ser participantes en la historia misma que nos cuenta Lucas. Esta historia que cuenta Lucas empieza con la misión de Dios. A su último trasfondo es la misión de Dios. Y podemos leer, para entender más sobre la misión de Dios, podemos leer el capítulo 12 del libro Génesis, donde Dios hace su pacto con Abraham. Y dice que si Abraham será fiel al pacto, Dios bendiga a su familia para que su familia sea una bendición para todas las familias del mundo. Entonces, la misión de Dios es elegir, es formar un pueblo, y a través de la fidelidad del pueblo al pacto de Dios, Dios bendecirá a todas las familias del mundo. Esa historia es al fondo de la historia que cuenta Lucas. Lucas está narrando una historia del desarrollo de la misión de Dios. Y, por supuesto, como sabemos, como lectores de su evangelio, para Lucas esta historia está centrado en el trabajo de Jesucristo y el Espíritu Santo que le dirige. Es una historia de la formación de la iglesia por este mismo Espíritu, y por eso es nuestra historia. No solamente es una historia de la iglesia de hace 2000 años, sino como es una historia que nos invita a ser participantes, es una historia sobre y para nosotros, ¿verdad? Entonces, para entender esta historia necesitamos saber un poco más sobre el contexto bíblico de la historia. Gracias, Alicia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu está descrito una y otra vez en términos del poder de Dios. El Espíritu es el poder de Dios. Las traducciones del Antiguo Testamento usan varias palabras para describir este Espíritu. Y pueden cambiar al... You can go to the next slide. Thank you. Oh, the previous slide, please. Thank you. Los autores del Antiguo Testamento usan múltiples palabras para describir este Espíritu como el poder de Dios. A veces usan palabras como viento. El viento de Dios en Génesis capítulo 1 está soplando sobre las aguas, ¿verdad? Entonces tenemos una imagen del poder de Dios dando forma, creando la fundación del mundo, ¿verdad? Y tenemos una imagen del poder de Dios como el Espíritu de Dios colaborando con la palabra de Dios para crear. También tenemos la imagen de aliento, ¿verdad? Dios respira, da su aliento a los primeros hombres en Génesis capítulo 2, y el profeta Ezequiel habla de el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, dando vida a los huesos secos del pueblo de Israel, ¿verdad? Esta imagen es una imagen de la palabra profética usada por el Espíritu de Dios para dar vida al pueblo de Dios, para cumplir con la misión que Dios tiene para su pueblo.
Otra imagen es la personalidad de Dios, su fuerza, su amor para hacer lo que ha prometido. Y la personalidad humana, una personalidad que depende como nuestro aliento, como dependemos en el viento, en Dios. Dios es el en que confiamos y dependamos. Entonces, en todo el Antiguo Testamento tenemos un vínculo muy, muy fuerte entre el Espíritu como el poder de Dios y la misión de Dios. El Espíritu no es solamente una fuerza para hacernos sentir bien. El Espíritu de Dios no es solamente una fuerza para mostrar que Dios es muy fuerte. El Espíritu de Dios es el poder de Dios presente para cumplir la misión de Dios, por formar un pueblo que dentro de su propia vida muestra al mundo lo que Dios ha prometido a nosotros. La promesa de Dios está visible en la vida del pueblo fiel al pacto de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios está presente como el poder de Dios para cumplir con sus promesas. En la historia que nos cuenta Lucas, este trasfondo del Espíritu del Antiguo Testamento está muy presente. Y en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas especialmente, Lucas usa la imagen de ser lleno del Espíritu Santo. Es casi como cada oportunidad que tiene Lucas para decir que alguien está llenado del Espíritu, él toma esa oportunidad porque está contándonos la historia de cómo las promesas de Dios, la promesa del pacto, la promesa de su misión para bendecir, para elegir un pueblo, para bendecir todas las familias de la tierra, esas promesas están cumplidas. Entonces el Espíritu está muy presente para él en los nacimientos de Jesús, de Juan el Bautista. Sus madres están llenas del Espíritu. El Espíritu viene en el bautismo de Jesús para llenarlo, para dirigirlo a una tentación en el desierto y luego a empezar su ministerio, como vamos a ver. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos cuenta cómo este mismo Espíritu que llenó a las madres de Jesús y Juan el Bautista, este mismo Espíritu que estaba presente dentro de y sobre Jesucristo para iniciar su ministerio, este mismo Espíritu está presente para crear la iglesia hace 2000 años y hoy en día. Y esa iglesia, como vemos en el libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, es una iglesia formada para servir a otros, para dar testimonio aún cuando la iglesia está enfrentada por persecución y para comprometer a la misión de Dios. Entonces, ¿dónde encontramos este espíritu en Lucas? ¿Y cómo entendemos cómo el espíritu de que habla Lucas está relacionado con Jesucristo y su misión? Voy a leer algunos pasajes de los libros
que ha escrito Lucas. Primero, de su evangelio. He dicho que en el principio del ministerio de Jesús está dirigido por el Espíritu, lleno del Espíritu, y también habla del Espíritu. Entonces, en Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21, dice así: Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Hoy mismo, en su misión, en su persona, estaba cumplido la promesa profética de un año favorable, un año en que los presos están liberados, en que los ciegos reciben su vista. Un año en que los presos están liberados, los pobres tienen bastante, ¿verdad? Ese es el trabajo del Espíritu que dirige el profeta a anunciar las buenas noticias. Y ese espíritu del año favorable del Señor, de la liberación de los oprimidos, es el espíritu que Jesús dice al principio de su ministerio que está dirigiendo y llenándose. Para entender un poco más, quiero leer también de este profeta Isaías. Jesús está citando Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3. Y dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Entonces tenemos Jesús leyendo el profeta, un profeta que dice que va a ser un Mesías dirigido por el Espíritu de Dios para anunciar este año favorable. Y Jesús dice que en su ministerio esta promesa profética está cumplida. ¿Qué es este año favorable? Muchos investigadores piensan que es una referencia a una tradición bíblica que se llama el jubileo. El jubileo, la primera vez que la Biblia habla del jubileo es en Levítico capítulo 25. Y básicamente es parte de la tradición del sábado, de los sábados o un sabático.
un ritmo de restauración para la tierra, para las personas, para el pueblo de Dios, para dar vida a todo el pueblo y para dar ánimo al pueblo a ser fiel al pacto. En Levítico capítulo 25, so that's the next slide, if you would go there, please, thank you. Habla del repartimiento y restauración de tierras. Si la tierra está abusada, si solamente 2 o 3 personas en una comunidad tienen toda la propiedad, toda la tierra, es muy difícil que toda la gente comen, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la tierra es de Dios. Dios es el dueño de la tierra. Entonces, el pueblo de Dios debe repartir sus bienes para que todos puedan participar en la comunidad. En muchos libros del Antiguo Testamento habla de una visión en que cada familia tiene su tierra, su árbol, su lugar para crecer y tener vida. En la tradición del jubileo habla también de la liberación de presos y esclavos. Habla francamente de la posibilidad de durante años algunas personas van a tener trabajos muy duros y algunos van a estar encarcelados, pero el encarcelamiento, un trabajo muy duro como la esclavitud, no debe ser permanente, ¿verdad? No debe ser permanente. Entonces es un año de liberación, cada 7 años, y el jubileo es 7 sábados, 7 años, 7 ciclos de 7 años. Entonces es el año después de 49 años es el año 50. En este año de jubileo también hay cancelación de deudas. Muchos saben hoy en día que la deuda nos hace muy, muy difícil tener una vida abundante. Entonces Dios está prometiendo que regularmente la deuda estaría cancelado. El jubileo, otra vez, es como Dios hace que su pueblo cumpla con su pacto. Y podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles que el Espíritu en el día de Pentecostés crea comunidades de jubileo. Porque ¿qué hace en el día de Pentecostés? Estoy ahora leyendo de Hechos capítulo 2. Eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Y bueno, voy a leer solo una parte de esto. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Y en Hechos capítulo 4 también. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Así que cuando viene el Espíritu, según Lucas, el Espíritu crea comunidades de jubileo, comunidades en que cada persona tiene sus necesidades, porque sin esas necesidades es muy difícil seguir y ser fiel al pacto. Y el pacto no es solamente para que la gente siente algo, sino también para que la gente muestra de su vida, del pueblo, de la comunidad, qué es la promesa de Dios. Esto es la promesa de Dios, que todos tenemos bastante.
Como sabemos, entre el principio del ministerio de Jesús y el día de Pentecostés, mucho pasa en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Jesús enseña mucho, sana mucho, libera a muchos. Y también Jesús camina hacia la cruz. Y al otro lado de la cruz hay la resurrección. Y no puedo hablar mucho sobre la cruz hoy en día, pero la cruz podemos entender en la historia que nos cuenta Lucas, que la cruz no es solamente algo que pasó a Jesucristo, un dato, información, sí, creo que Jesús estaba crucificado, pero crucificado para abrir un paso para nosotros, abrir un paso para recibir el Espíritu de Dios, para estar transformados por este Espíritu del jubileo, para estar formado como congregación de este Espíritu. Entonces, seguir a este Jesús hacia la cruz, hacia más allá, a la resurrección, es ser lleno del Espíritu como Jesús fue lleno del Espíritu. Es ser una iglesia pentecostal, y por eso quiero decir una iglesia formada por el Espíritu de Dios para servir, para dar testimonio a los hechos de Dios y para compartir uno con otro. Caminar por los pasos de Jesús es recibir por el Espíritu la fidelidad de Jesús al pacto de Dios. Es recibir el Espíritu que dirigió a Jesús, que llenó a Jesús, para ser la comunidad fiel, llenada del Espíritu. ¿Por qué estoy hablando de esta historia esta mañana cuando estoy tratando de hablar de la tradición anabautista? Si decimos que el centro de nuestra fe es Jesús, pero ¿quién es Jesús? Para Lucas y para el Nuevo Testamento, Jesús es el que tiene el Espíritu de Dios. Es el que ofrece a sus seguidores el Espíritu de Dios. Entonces, sin el Espíritu, no tenemos al centro a Jesús. ¿Qué es la iglesia que tenemos al centro? Es la iglesia formada en el día de Pentecostés, por el Espíritu. ¿Y qué es este trabajo de reconciliación que tenemos al centro de nuestro trabajo? Es un trabajo empoderado por el Espíritu de Dios. Es un trabajo de librar a los oprimidos, de dar buenas noticias a los pobres, de liberar a los presos y dar vista a los ciegos. En la historia del anabautismo, para los primeros anabautistas, esta historia que nos cuenta Lucas fue muy presente para los líderes del movimiento. Hablaban mucho especialmente de la identidad de la iglesia de Hechos 2 y 4, y por eso hablaban mucho de la necesidad de compartir lo que tenían. No como una agenda política, sino como un hecho del Señor a través de su Espíritu. Pero llegó la persecución.
Y dentro de esta experiencia de la persecución, muchos anabautistas dejaban de hablar mucho del Espíritu. Sí, todavía creían en el Espíritu de Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero se enfocaban en las palabras de Jesús y la necesidad de obedecer lo que Jesús nos enseña. Y la tradición anabautista es una tradición muy importante, recordándonos de la importancia de estudiar la vida y enseñanzas de Jesucristo y ponerlos en práctica, ¿verdad? Tal vez el don más importante de la tradición anabautista es recordarnos de que Jesús es el centro de nuestra fe. Pero recordar a los anabautistas, los primeros anabautistas, por lo menos estudiando Jesús, es recordar que para ellos y para muchos hoy en día en la familia anabautista en el mundo, es este Jesús de que habla Lucas. Jesús lleno del Espíritu, Jesús dirigido por el Espíritu, Jesús dando su Espíritu para formar una iglesia del Espíritu, una iglesia del jubileo. Entonces, ser parte de esta tradición anabautista es abrirnos a recibir el Espíritu, a seguir al Espíritu, no en oposición a estudiar las enseñanzas de Jesús y obedecerlas, no, sino dar cuenta de que no podemos entender ni seguir a Jesús sin el Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu para empoderarnos a seguir a Jesús, a ser una comunidad fiel al pacto de Dios, a practicar esta visión profética del jubileo. Entonces, por favor, quiero orar al terminar este sermón. Otra vez es un placer estar aquí compartiendo sobre la tradición anabautista, pero más que nada la palabra de Dios sobre su Espíritu. Y no solamente otra vez de información sobre el Espíritu, sino sobre una invitación para recibir el Espíritu y ser participantes en la comunidad en que el Espíritu está presente para dirigirnos a ser fiel. Entonces, oremos. Dios, tú estás aquí amándonos, sanándonos, transformándonos. Tú nos conoces muy bien. Tú sabes muy bien nuestras heridas, nuestra confusión, nuestros pecados. Y todavía sigues presente aquí con nosotros. Y te damos gracias a Dios. Gracias a ti, Dios. Yo te pido, Dios, que tú derrames tu espíritu aquí, derrames tu espíritu de jubileo, este espíritu de que hablaba los profetas, de que nos cuenta Lucas en su historia sobre la vida de Jesús. Envíe tu espíritu para ser presente como un poder transformante, un poder que nos activa como participantes, como seguidores de Jesús, no solamente leyendo, estudiando para obedecer en nuestra propia fuerza, sino animado con tu amor, animado por tu vida, por este poder que nos ofreces de tu Espíritu, para servir uno a otro, para compartir uno a otro, para dar testimonio a la vida
nos llamas. Te damos muchísimas gracias, Señor, para esta invitación, para esta historia que nos invita, esta historia verdadera que nos invita a ser participantes en tu misión como un pueblo que bendice a todo el mundo. Gracias, Señor. Amén.